señores, bienvenidos a compartir un nuevo programa más de Memorias Destacadas. Hoy realmente un placer presentar a un pionero, comunicador, hombre de mundo, hombre de la radio, de la televisión, del deporte, pionero en su género. Me estoy refiriendo a Julio Alonso. Bienvenido. Bueno, bienvenidos a mi hogar. Muchas gracias. Estén cómodos. El que pregunta es usted. Bien, Usted. bien. Queríamos preguntar. ¿Puedo tutear? Por supuesto, es Claro. un placer, Julio. Primeramente agradecerte que nos hayas recibido en tu casa y que realmente estamos muy, pero muy contentos. No, muchas gracias, muchas gracias. Queríamos preguntarte cómo te iniciaste en tu carrera o cómo te iniciaste en la vida paso a paso. Soy una persona que, si me quiso convencer Cacho, que tenemos mucha amistad, de hacer el libro con él, y dije, libros no. Hice un libro, pero no de mi vida. La mía, por ejemplo, la infancia es muy fea, entonces no la quiero recordar. Mi vida creo que es exitosa porque una lucecita me alumbró y porque además tuve la enorme fortuna de terminar trabajando con gente gente que quise mucho y que cada vez que lo nombro, lo hice hace un ratito, me paro, que es con la familia Sheck. Te explico cómo comencé. Quería ser arquitecto. De chiquito quería ser arquitecto. No pudo ser. Las circunstancias a nivel familiar no se dieron. Entonces, mi vida a partir de que termino la escuela, yo le decía a aquel señor, A Mario Medina. al amigo Aero, le decía que estábamos anotados en el mismo liceo, en el 8 de octubre, que no pude hacer una carrera como para entrar en facultad, aunque hice 3 años de arquitectura. Pero lamentablemente la parte económica era lo que me asustaba a mí. Yo viví prácticamente solo desde muy temprana, de tempranísima edad. Entonces lo que necesitaba más que nada era trabajar. Y me gustaba mucho siempre el deporte, aunque ya mismo en la pista de atletismo donde curé una enfermedad de nacimiento, el asma, yo sufría mucho de asma, que por suerte pude curar el asma, pude hacer en esa pista de atletismo que me brindó mucho para curar el asma, pude competir en atletismo, pude ganar una prueba importante de 800 metros llanos, me hice de amigos del deporte, vivía en un barrio que quise mucho, que es la Comercial. Tengo en mi corazón el viejo Sisley, pero no, es decir, el Centro Cultural y Deportivo Sisley, que nació como un club de patín. Se jugaba hockey y teníamos patín artístico. Después se tuvo básquetbol. La cancha de Miguelete y Cabildo, esa cancha, cargué cantidad de... Éramos una barra como de 15, todos de mi edad, éramos todos jóvenes, que cargábamos, hicimos todas las tribunas nosotros, con 3 o 4 personas mayores que nos ayudaban. Esa cancha la hicieron prácticamente quienes defendían en Sisley. Desde muy temprana edad ya estabas vinculado al deporte, en este caso a Sisley. Sí, y me encantaba. Jugué en los menores, tuve la enorme fortuna de ser campeón con el Sisley en menores, que en esa época el básquetbol de menores y juveniles se jugaba, todos los equipos que integraban la federación, no era primera ascenso, segunda, no, eran todos los equipos. Entonces jugaban contra equipos de primera, contra equipos de tercera, cuarta. La cuestión es que nosotros salimos campeones, tengo las fotos, todo. Es un recuerdo imborrable. Pero aparte, quise muchísimo el Sisley y tuve la decepción más enorme cuando el Sisley resolvió hacer una fusión. Yo ya en ese momento no estaba, porque yo en el Sisley jugaba en cuarta de ascenso,
y andaba bastante bien en el básquetbol, era bastante veloz, la pista de atletismo me hizo mucho bien, pero además tenía constancia para mis horas libres. Tenía un compañero, un amiguito menor que yo iba yo lo llamaba, siempre sabía las horas que yo iba y me alcanzaba y yo tiraba y tiraba y tiraba. Entonces era de hacer más de 10 tantos en aquella época, era difícil. ¿No te fue fácil superar el tema del asma? No, pero lo curé, se curó el asma. Entonces empecé a jugar al básquetbol, y jugando al básquetbol en el Sible, un día un señor me invita a jugar en un equipo de la Federación Comercial, que en aquel entonces la Federación Comercial, yo no sé si era más importante que el básquetbol que miro hoy, porque aquel básquetbol que había en la Federación Comercial estaba integrado por equipos de empresas, y por ejemplo el Palacio Legislativo, los funcionarios tenían un equipazo donde jugaba prácticamente todo Welcome. Eran todos jugadores de primera división. Era raro encontrar un jugador que no fuera de primera división. Había algunos de segunda de ascenso. Y yo dije, ¿qué voy a hacer acá? En mi cuadro, cuando llegué, jugaba un Robato de Atenas, o qué sé, jugaba un Wilfredo Peláez, que había sido suspendido en las Olimpiadas, aquella de Francia. No, le pegó a un francés, un juez francés, y lo suspendieron de por vida. Pero era un jugadorazo de Estocolmo. Es decir, había jugadores todos de primera división, había uno de segunda de ascenso, y teníamos un equipo bien, se perdía y se ganaba. Pero un día juego contra un equipo que jugaba Svirki, que había salido campeón de tiro al cesto. Me dice, ¿dónde jugás? Y le digo, en cuarta, ¿no te gustaría? Yo precisaba un empleo, que estaba pidiendo al presidente, me acuerdo, de OCE, un señor que no sé, Fernández Caigazo, me acuerdo, que era el presidente del club nuestro, que me estaba prometiendo hacía un año, yo necesitaba vivir pagar una pensión, o sea, y no tuve suerte. Entonces me dice, que ¿no te gustaría jugar en primera división? Y yo ando esperando que mi presidente del club me va a conseguir un empleo, porque yo necesito pagarme la pensión. Y me dice, no, pero yo te estoy hablando que mañana empezás a trabajar, yo ya te doy un empleo. Digo, ¿dónde? En CX30. Eran dueños de CX30 y CX46. Fui a buscar al presidente nuestro, le comenté que le pido pase, y fui, pedí pase y me fui para Tabaré. Lo malo es que yo no podía esperar lo que me pasó, porque me hicieron un interrogatorio en la federación, en aquel entonces pasaba eso. Me hicieron, se olvido ahora el vasco y el uruguayo, y de repente estoy mirando un equipo, y al otro día veo que ese equipo que perdió contra el mismo que jugó, al otro día está jugando de vuelta, pero ya hay 3 jugadores nuevos. Yo no sé cómo hacen que traen de Buenos Aires, de Estados Unidos, y no sé, antes era imposible. La prueba está lo que me pasó a mí. Yo pedí pase para un equipo de primera división y tenía que estar 2 años, que tenía que jugar en segunda. Había una división especial para los casos de los pases, y yo tenía que jugar 2 años en esa segunda división, que no te veía nadie. Y entonces, para mí, es decir, yo no pude jugar, practicaba en Tabaré todo, pero no pude esperar 2 años. A mí el tiempo corría y yo necesitaba ganar dinero. En la radio empecé a hacer de todo. Es decir, le dije a mi jefe, don Joaquín García, pobre, yo estoy ganador de día, porque esa gente que estoy seguro que ya no está, no existe. De entrada, un hombre, cuando llegué a la radio fue una sorpresa, porque ellos sabían que yo le dije que conocía mucho de discos, de temas populares, y todo. Me dice, bueno, te voy a poner con otra persona, porque justo necesito una persona ahí. Como son 2 radios que hay que programar, dice, te voy a presentar quién era Gustavo Rueca, otra persona de la época con quien comenzamos la televisión uruguaya también. Gustavo Rueca era el que programaba también. Entonces
comenzamos a programar, a hacer las planillas de Agado, porque hay que hacer las planillas para los derechos de autor. Y bueno, un día me decían, programás vos, mirá que mañana vengo tarde, y a ver a trabajar. Pero en la radio yo le decía al jefe, yo empecé a ver cómo se manejaba la mesa de control, cómo se sacaba el aire en la emisora. O sea, faltaba uno, y como yo vivía a 2 cuadras de la radio, vení. Y yo ganaba más entonces. Y así te aseguraste la fuente de trabajo, de tener trabajo todos los días, en forma permanente. Y entonces también te puedo contar anécdotas, porque supe trabajar con la gente mayor de edad, de mi edad, que seguramente estén viendo este programa o este reportaje, va a recordar a Isolina Núñez. En la emisora nuestra trabajaba Isolina Núñez y su elenco, y trabajaba también Blanca Burgueño y Julio Alacio. Eran 2 radioteatros famosísimos, que después con el tiempo, entre los 2 programas, yo tenía un programa que se llamaba El Mundo de la Música. Entonces yo pasaba todos los temas que me mandaban las disqueras, porque antes, en esa época, las disqueras prensaban en Uruguay. No es como ahora que viene todo importado. Antes teníamos Antar Telepunk, todas las emisoras, todos los discos Odeón, todo se prensaba en Uruguay. Ahora no, ahora viene todo de afuera. Además, la radio tiene eso que es pura imaginación. La gente, el público, el oyente, te hace a su imagen y semejanza. Alto, rubio, flaco, gordo, pelo largo, villano, héroe. Tiene eso, es magia pura. Divina, la radio es divina. Bueno, te tengo que decir anécdotas, te digo algunas de eso que sé. Porque en la radio de todo. Ahí empecé a hacer locución, de atrevido, pero empecé a hacer locución. Ahí funcionaba de operador, había que saber atender los platos y sacar la emisora al aire. Me acuerdo que para ganar horas extras hacía los grandes bailables de Coral y la Salteña, 2 marcas, todas las marcas tradicionales. Sí, claro. Eran unos bailables que iban toda la noche, porque ahí me pagaban extra. Excelente. Yo hacía las 8 horas y hacía el turno de la noche de operador, Bien. poniendo discos. Excelente. Wow. La radio te da unos recuerdos increíbles. Un día empecé a hacer locución, faltó el locutor. ¿Te animás? Sí, me animo. Fui. El locutor de la 46, no de la 30. Radio América. La 30 era una emisora que estaba siempre ahí al lado de... Puedo nombrar radios. ¿Me estás hablando de la época del Palacio Salvo? Sí, ahí está. Trabajé ahí. Y arriba estaba lo que era, arriba del piso nuestro estaba ganancias elevadas. ¿Sabes lo que era ganancias elevadas? La impositiva. Ni más ni menos. ¿Y sabes quién trabajaba ahí? No. Dogomar Martínez, una gloria del boxeo uruguayo. Claro. Trabajaba ahí y venía mucho a tomar café con nosotros. Bueno, y un día me dan un turno porque estaba un muchacho enfermo y otro de vacaciones. Nos llamaron a 2, no venía, entonces me dice el jefe, ¿te animás a hacer con Elena? Elena era una señora que después trabajó en Canal 4. ¿Te animás a hacer el radioteatro de Isolina? Que empezaba, me acuerdo, a las 2 de la tarde. Había que estar un día sentado en el estudio. Isolina era una mujer que te marcaba todo el trabajo que tenías que hacer y cómo tenías que estar mientras trabajaban los actores. Entonces, es una nota que me hizo reír eso. Los teleteatros en aquella, radioteatro en aquel momento, ¿se grababa o era en vivo? Todo en vivo. Todo en vivo. Todo en directo y en vivo. Y había, por ejemplo, sonidos que se pasaban en una consola adentro de donde estábamos nosotros, y aparte el operador que sacaba la transmisión al aire, estaba en la consola, pero adentro había uno que hacía de sonidista en los efectos. Wow. Pero no todos hacían, porque algunos también había que hacerlos arriba. Pero como tenías que tú, siendo el operador, tenías que llevar leyendo el libreto de todo lo que iban diciendo los artistas, lo tenés que seguir, porque te están marcando. Cuando, por ejemplo, si tenés que tomar un hombre que está llegando, yo qué sé, a una calle, sonido de calle, bocinas. Entonces,
nos daban unos acetatos así grandotes, con surcos chiquititos así, y tenías que leer rápidamente en la etiqueta en qué surco estaba el sonido de avenida. Entonces hay que poner todo así, todo urgente. Una fracción de segundo para colocarlo en el momento. Sí, en el momento. Entonces yo nunca había hecho un teatro al aire. Un día falta un operador que me acuerdo está el apellido de Silva. Silvita falta y yo de atrevido digo, sí, yo lo hago, jefe. Entonces fui y agarré y empecé a leer, tenía todo un libreto así. Y era un programa que iba a las 10 de la mañana que se llamaba Ceibos y Madreselvas. Era un programa de campo donde el ambiente se movía en una estancia y me acuerdo el nombre de los actores principales que en ese elenco, y me acuerdo que había un actor en ese momento muy conocido, tenía mucho trabajo en radioteatros, Ubaldo Díaz. Y Ubaldo Díaz entraba a una estancia, buenos días, don fulano, no sé qué, grita, ¿no? Y yo tenía que poner sonido de ladrido de perros, y busqué, y lo vi, ¡ping!, y lo metí. Y cuando él dice, buenos días, ¡pa! ¡Me mataste!, dice. Cuando dijo, me mataste, yo salí disparando de la mesa. Se salió del libreto. Jefe. Se armó un lío. Eso por ser radio en vivo. Eso por atrevido de querer, porque me tiró de las orejas el jefe. Me dio una suspensión. No lo hagas más, me dijo. Pero esas fueron las primeras experiencias en la radio. También tuve con Isolina. Isolina, por ejemplo, a quien hubo un momento yo había hecho mucha amistad con la nieta de ella, iba a la casa de la familia, conversaba. El marido de Isolina trabajaba muchísimo también, ayudaba mucho. Es decir, toda la familia estaban para el radioteatro de Isolina Núñez. Y me acuerdo que ella dictaba normas, te decía, tú te sentás ahí, ese banco es tuyo, Elena, te sentás acá, la locutora. Y el conductor, que era el narrador, el que dice lo que va a venir, ¿no?, se sentaba al lado mío. Entonces, no te podés levantar de ninguna manera. Y si tengo a nadie, cuando venga algún corte largo, podés ir. Pero primero me tenés que avisar. Yo pregunté por informar, porque no tenía ninguna necesidad. Lo hacía antes o después, yo que ir al baño. Pero ese día me acuerdo que Ruggiero, corrió un atril que apoyaban los actores para los libretos, para leer. Corrió un atril y lo puso en mi camino, y entonces el que trabajaba de narrador tenía que ir narrando, ir desapareciendo con la voz a lo lejos, y fue haciendo... El atril te hacía trabajar parado en lugar de estar sentado. ¿Cómo? El atril te hacía decir tu parte parado y no sentado, como también No. El atril trabajaba parado. No, pero todos parados. Los actores todos parados. Todos parados. Esto era un actor que tenía que hacer unos textos que tenía que ir alejándose del micrófono, ¿no? Bien. Y lo mismo con él lo hacía Isolina, la propia Isolina. El atril que lo habían dejado muy al costado. Si hubieras sabido que estaba muy en el medio, que iban a hacer esto, no sé, se hubiera sacado. La cuestión que empiezan a hacer el retrocedimiento, y yo toco a Elena y le digo, nos habían dado una orden Isolina que era estricta, no te podés levantar por nada, así. Cuando tenés que trabajar, te levantás a hacer lo tuyo y te sentás. Sí, está bien. Era la primera vez que lo hacía, la única vez que lo hice. Tiró Isolina el atril al piso y fue como una bomba en el estudio. Se puso tan mala que salió al aire, tuvimos que cerrar el micrófono. Se puso tan mala, y yo lamentablemente me tuve que reír, me empezó a reír. Más bronca yo todavía. Entonces me suspendieron 15 días, me acuerdo. Y eso que me quería montones, yo la quería a ella también. Y era muy buena mujer y exitosa, sí.
Pero lo de Ubaldo no me olvido más. Me mataste, me dijo Ubaldo. Le puse 2 tiros en vez de ladridos. Y bueno, radio en vivo, Julio. Bueno, pasaron, en la época esa de radio, nosotros tuvimos una huelga, teníamos un sindicato, Asociación de Empleados de Radio, ADER, en la calle Mercedes, y los salarios eran muy bajos, entonces decidieron hacer una huelga. Y en la emisora nuestra, todos, en las 2 emisoras, todas, ningún empleado se presentó a trabajar, fuimos a la huelga. Y me acuerdo que nos daban, yo decía, ¿cómo hacemos para comer? Y entonces crearon bonos de 20 centésimos en aquel momento, y daban libretas de 100 bonos de 20 centésimos, y te entregaban una libreta y hacían como una clasificación general, para saber cuánto vendiste de bonos en la semana, y te daban sobrepremios. Los sobrepremios eran, en vez de un plato, 2 platos, porque comíamos ahí y cenábamos ahí. Y me acuerdo que formamos parejas, y yo salía con Jorge Lencina. Jorge Lencina para mí fue, y es, aunque ahora está medio retirado, Jorge Lencina fue de las mejores voces que yo vi en el diario uruguayo. Una voz, un locutor, en la base de él fue CX14, hacía la fonoplatea de CX14, él, me acuerdo que tenía un elenco, la 14 era Alfredo Citarrosa, ¿no? Alfredo Citarrosa, que era locutor, Citarrosa, Jorge, Felipe Gran, lo habrás conocido, Felipe, sí. Guayek, Adolfo Bomañán, grabó algunos reclames como Toldo Lux, Mire que llega. Seguro, Mire que llega, sí. No, hizo videos, y vendió bastante, sí. Locutor comercial de fútbol, muy por bueno. ejemplo. En fútbol, en cabina. Bueno, por supuesto. Bueno, yo no terminé de contarte porque yo fui dueño de una radio y fue locutor mío. Bien. Estuvo con nosotros en el negocio de la radio. Yo compré CX32 Radio Sur. Y yo fui el que le puse a la CX32 Radio Mundo. Y empecé a trabajar con Radio Mundo. Y trabajaba, después del tiempo vino Jorge. Yo tuve que vender medio obligado. Viste, cuando en una sociedad tenés eso que no te gustan, abandoné la radio. Prefería dejarme. Igual la radio sigue siendo tu pasión, una de tus Siempre tantas pasiones. Siempre, sí. Te invito a ir a nuestra primer pausa y luego continuamos dialogando con Julio Alonso en tu programa Memorias Destacadas. Ya venimos. Me van a tener que perdonar, pero no oculto la edad, 85 años y ya la memoria no da para tanto. Íbamos a hablar, antes de tu pasaje por la televisión, quedaron algunas cosas. Por ejemplo, si yo te digo a vos el mundo de la música, ¿qué me dirías? Que fue una audición que tuvo una audiencia tremenda y me dio mucho a mí, mucho. Además, hoy debe haber gente bastante mayor, no tanto como yo, pero que eran adeptos al mundo de la música y además a los bailes que hacía el mundo de la música, porque yo hacía sábados y tenía las matinés del Sporting también. Todo comenzó también con un programa de radio donde tú, a través de ese programa, fusionabas, le dabas la difusión a los éxitos, y eso es y fue una cosa increíble, mágica. Mira, lo que fue increíble es que un día recorro Punta del Este y empiezo a buscar una disquería, alguien que vendiera un disco, y no existía una sola casa de discos. Entonces lo primero que hice fue llegar a Montevideo, y en esa época las empresas que prensaban y que prensan discos estaban todas en el Uruguay. Antal Telefunken, RCA, Odeón, todas. Entonces no tuve que esperar nada. Recorrí una por una pidiendo
que me ayudaran, que tenía una idea, colocar una buena casa de disco en Punta del Este, y me ayudaron todas. Me dieron consignación, o sea, sin capital hice un negocio. El único negocio que tuve, el único capital que tuve que poner fue un contrato de alquiler, porque alquilé un buen salón, bastante grande, lindo, en la calle 28 y Gorlero. Ahora me acuerdo que en la esquina al lado mío estaba un bar donde paraban todos los choferes y guardas de Honda, paraban ahí. Y un local bien ancho, bien amplio. Y un local donde yo me animé y habían otorgado, voy a hacerles, forzar un poco la memoria, para quienes conocen bien Punta del Este, donde hoy está Enjoy, o sea, el Conrad. Ahí había un gran terreno. En ese terreno había un molino. Y en ese molino, cuando yo llegué, estaba pasando sus últimos días el atelier de un gran amigo, hoy desaparecido, Carlitos Páez Vilaró. Entonces me pongo a hablar con él y me dice: mirá que yo me voy, porque ya estaba terminando Casa Pueblo. Y se iba a poner su taller, su atelier allá. Entonces, vos sabés que la dueña de acá, dice, vive ahí enfrente, me señala, porque eso era un campo enorme y en el medio estaba el molino. Y dice, otorgaron una radio, o sea, pusieron una radio especial para Maldonado, para Punta del Este, que hoy no está más, es CP160, Radio Atlántica de Punta del Este. ¿Sí? Él sabía quién era la que tenía los derechos y además era dueña del terreno y del molino. Entonces fui a tratar, me llevó Carlitos Páez, me presentó y hablé con la señora, logré mantener el molino, lo alquilé, porque la señora me contó que CB160 le iba a atender un señor que entendía muchísimo de radio, que lo trajo de Argentina, y vino a trabajar a Punta. Y yo le dije, ¿y podré hacer transmisiones que lleguen a Montevideo? Dices, si la onda en Montevideo es buena, perfectamente se puede hacer. Entonces yo seguí transmitiendo el mundo de la música. En vez de estar en Montevideo, yo estaba atendiendo Punta del Este, me iba hasta el molino y transmitía desde allí. Inclusive empecé a llevar artistas que iban al Carrusel, que actuaban en Punta del Este, y me acuerdo que el primer artista que llevé a actuar en la puerta de mi local estaba de moda en Canal 7 de Buenos Aires, un hombre que bailaba en Bermudas, y era la época del cha-cha-cha, y enseñaba cómo se debía bailar el cha-cha-cha, y lo trajeron a Punta del Este a actuar. Entonces yo me lo llevé al local. La diferencia, hoy me pedirían para saber qué. Yo estaba en la 28, casi Gorlero, entre la 20 y Gorlero, ¿no? Lástima, tengo fotos, pero lástima. Llené toda la calle 28 entre Gorlero y la 20, sin que haya ningún problema así de cantidad de gente que vino a ver y a bailar el cha-cha-cha. Entonces, después vino Carmelia Alves con Jimmy Lester, que es el esposo, vinieron a actuar a Bogue, a la UAT, que era en Bogue, que había casino también, en la esquina que está, era el Casino Míguez, que está en cuando termina la 20, donde está el semáforo, a la izquierda. Ahí estaba un casino y se presentaban artistas. Y vino Carmelia Alves, que era un éxito en Brasil tremendo. Yo me hice amigo en Brasil de ellos. Cuando vinieron acá, los traje a actuar ahí. Y actuaban. Lo único que tenía que pagar era algo, nada más. Pero después no tenía ningún gasto. Se llenaba de gente. Yo lo único que hacía era vender discos. Lo tenía que poner 2 o 3 personas. Y también tenía que estar muy atento, porque más de uno venía con una remera aquí arriba en el cuello o una toalla,
Y era muy fácil, tirar arriba del casillero, hacía que miraba de él, y cuando levantaba 2 o 3. Y teníamos que cuidarnos de eso también, porque era impresionante lo que se vendía. Pero fue una linda etapa esa, muy linda etapa. Y después aquí, cuando, porque yo vendí y traspasé el negocio, porque tuve una oferta importante de una firma muy conocida, y Argentina, que fue la primera vez que se instaló en Uruguay, se instaló ahí. Pedí autorización a quienes me alquilaban a mí, hice el traspaso, ellos también tuvieron su dinero, yo también, todos en paz, y vine a Montevideo y me acuerdo que con Jorge Lencina, la bella voz de CX14 El Espectador, se nos ocurrió poner un restaurante. Había en la calle Florida y Mercedes una bailanta importante de pibes, como un sótano era. Y nosotros, ahí al lado era Florida, casi Mercedes, pusimos un restaurante bien puesto. Y tomamos una persona que era argentina, de la colectividad, y se asoció con nosotros un egipcio, hijo de una familia egipcia que vivían aquí en Carrasco, los 3. Y un día, estando ya en funciones con el restaurante, te puedes imaginar que si te empiezo a contar las anécdotas del restaurante, precisan 2 semanas conmigo. Por lo menos. Por lo menos. Hay 1000 anécdotas con el restaurante. El egipcio dice: che, yo tengo una idea, ¿por qué no hacemos un dulce egipcio que se vende, que da miedo? O sea, en mi país es impresionante. Mirá, es un dulce que te lo sacan de la mano. Y es difícil de hacer, dijo Jorge. Dice, no, hay que conseguir una olla de cobre bien grande, lo que sí hay que revolver 3 horas y media. Y no puede dejarlo porque se corta. Y es a base de azúcar. Uy. Eran los gustos y azúcar. Lo primero que hicimos en el sótano, comprar una cama, porque cuando dormía uno, el otro revolvía. Se turnaban para revolver la olla. Cuando llegaban 3 horas y media, che, dale que te toca a vos, y había que seguir revolviendo. Mientras que arriba había que cerrar el restaurante. No. Esos años fueron de locura y además de anécdotas. Quedaron grabadas. Julio, te quería preguntar... Te cuento una. Sí, por supuesto. Un día, eran las 4 de la mañana, y me dice Jorge, che, cerrá. Entonces, al lado se estaban yendo todos, entonces había que cerrar. Y yo tenía una reja para cerrar. Estoy cerrando, y miro así, y una persona me pone un pie, y no me deja seguir cerrando. Miro así, y era un hombre muy experto, grande, que me dice, ¿qué vas a hacer? Quiero entrar. Está cerrado, señor, ya estamos cerrando, no hay cocina. Bueno, pero a mí me tenés que abrir porque algo me tenés que dar de comer, porque tengo mucho apetito, dice, quiero comer. Así que no cerré porque si no te rompo toda la... Vino así de que me rompía toda la... Ay. Entonces, Jorge, mirá, y Jorge vino a convencerlo, tampoco lo convenció. Terminamos hirviendo una pasta que no era de la picuria, porque todavía no hacía la picuria yo. ¿No estaban los tortellines? Todavía no estaban los tortellines. Terminamos cocinándole al hombre y terminamos como a las 6 de la mañana. Entonces, cuando le fuimos a cobrar, dijo, ¿y hay que pagar? No, Dios mío, qué increíble. Bueno, de esas anécdotas hay un montón. Julio, me encantó. Quería preguntarte... Bueno, tengo que hablar con Jorge Lencina, fue el que me dijo un día, porque yo agarraba viajes todo lo que le decía Jorge. Me dice Jorge, escuchame, Julio, vos tenés mucha creatividad, vos tenés que trabajar en una agencia de publicidad. Entonces, digo, bueno, dice, mirá, ¿te gustaría hacer? Yo le voy a hablar a unos amigos. Y me conectó con una familia, 2 hermanos en Rodríguez Real, tenían avance de publicidad. Y empecé a trabajar, justo estaba en boga el 10, todavía no estaba el 12, no había salido el 12, estaba el 10 y todavía no había empezado el 4, creo. Y yo empecé a trabajar. No, estaba el 4 también, sí, porque Jorge había inaugurado, fue uno de los que inauguró el 4. Y bueno, me puse a trabajar en el departamento de televisión de avance. Lo primero que hice fue, me acuerdo,
en Ímpetu Publicidad trabajaba Carlos Lagrota, un muy buen actor argentino, que se había venido de Uruguay a trabajar. Convencimos de hacer un unipersonal y me empezó a hablar de un deseo que tenía él de hacer. Y yo te consigo el canal, le dije. Entonces fui a Canal 4 y hablé con Mullins, que el director artístico es Jorge Mullins. Y él me convenció de traer de Buenos Aires, hablamos por teléfono, y traje a José Pedro Boiro, que era un director muy famoso en Argentina. Le hablamos con Lagrota de lo que quería hacer Lagrota, que era un estilo de trabajo de televisión que se llamó Cámara Negra. Y hizo al final, y repetimos como 3 unipersonales semanales. Hizo en Canal 4, con muy buen éxito, y Boiro era un número 1 dirigiendo. Total que me convenció de traer al hermano también. Y trajo al hermano que entró en el 12. En el 4. Porque cuando fuimos para el 12, fue mano y obra de un hombre que sabía mucho, Jorge Nelson Mullins. Cuando Mullins trabajó en el 12 de director, ¿Y estuvo en el 4. en Radio Sarandí también? Y, seguro, eso fue después de estar en el 12. Cuando compra Sarandí, él compró Sarandí. Hice la televisión porque empecé a hacer los avisos de avance de publicidad. Por ejemplo, la Epicuria fue a través de avance de publicidad. Pero hacía otro aviso, un aviso en Canal 10, porque estaba el 10 que había que ir allá al cilindro. El cilindro. No había taxi, no quería ningún taxi entrar ahí. Y había que ir hasta allá, hasta el cilindro, a la noche. Y me acuerdo que los sábados yo hacía, el Canal 10 estaba en una parte donde habían hecho un cartódromo. Y corrían los karts, Luis Modesto Soler, Quintana, yo qué sé, corrían. Entonces yo hacía un aviso de un aditivo, que el V, que lo manejaba Avance. Y después, varios avisos, todo lo de Avance lo hacía yo. Y ahí empecé a hacer avisos. Y después tomé un aviso de otra agencia que hacían un programa que me llamó la atención, me sigue llamando la atención, porque era un hombre que tenía una revista Al Rojo Vivo, toda policial. Y Al Rojo Vivo lo hizo en televisión los sábados, que me acuerdo que yo hacía la publicidad de una marca de autos, no voy a dar la marca, pero hacía una marca de autos, lo presentaba en el programa, que se lo hacía a esa agencia. Y lo que me llamaba la atención, y me sigue llamando la atención hasta el día de hoy, es que había un caso policial famoso y él se llevaba los delincuentes, los llevaba al estudio. Tenía una audiencia bárbara, impresionante. Pero seguro, estábamos todos nerviosos porque venía toda una camioneta con policía, con un cuidado bárbaro, traían al delincuente, con las esposas. Y lo entrevistaban ahí, en el Canal 10. Era impresionante. Las cosas que uno vio. Bueno, y un día me dijo Bencina, en Avance Publicidad, pero ¿y por qué no hacer los avisos vos acá? Hacé vos los avisos. Y bueno, un día fui y me dieron para hacer un aditivo, que fue el primer aviso que hice en cámara, que el V. No, que el V lo hacía en el cartódromo. No, un aviso que era plastiducto. Se distinguen por sus 3 líneas horizontales en toda su longitud. Me acuerdo de lo. Y me acuerdo que el estudio de Canal 10, que era lo único que había, era un salón grande de pisos de tabla. Entonces, cuando entré me llamó la atención porque estaba el cartelito, era un cartelito, del nombre del producto, y eran unas filas que daba vuelta todo el estudio así, todos los locutores parados así, cada uno tenía un aviso, ¿no? Entonces, estaba el Gordo del Valle, estaba Cristina Morán, Mirta Acevedo, todos los locutores. En aquel entonces hacía lo que es el aviso de Soler, que se agarraba siempre la cara, que hacían cap, creo, no sé. Estaban todos los locutores. Entonces, empieza Severino con la cámara, empezaba a dar vueltas, venían las tandas 20:30, 20:55 antes de empezar los programas. Entonces ahí salían todos los avisos. Américo Torres.
él estaba permanente porque tenía todos los avisos serios, yo qué sé, y empezó a recorrer todo, y te hacían el bautismo. El primer día te hacían el bautismo. No se cuesta el bautismo. Mejor, o el derecho de piso. El derecho de piso. Si no, después no te dejaban tranquilo. No, te amagaban, muy sencillo, se lo voy a contar. A mí me amagaron, había 2 bandidos que eran los que manejaban el piso, eran los que preparaban los avisos que uno hacía. Venían, sabían el lente que estaba puesto, qué medida era, para no salir en cámara. Entonces venían agachaditos, venía uno, no voy a dar el nombre, todavía me acuerdo, venía, yo me asusté mucho, me empezaron a desabrochar el cinturón del pantalón. Y era cuando yo estaba haciendo el aviso. Menos mal que salió todo bien. No se te dio por reír como en la radio. Me acuerdo que me vino a felicitar Raulito. Raulito Fontaina vino y me dijo, te felicito, porque no te paraste, seguiste el aviso. Bien, sí. Eso es un buen profesional. Ahí pasé, seguro, ahí pasé. La prueba de fuego fue esa. El primer aviso. Qué bueno, la prueba de fuego ahí fue empezaron. Después, todos los programas, bueno, vino la etapa de Canal 4, yo dejé Avance y trabajé 11 años haciendo producciones en Canal 4, todas supervisadas por Jorge Muniz, hasta que se fue Muniz, porque a Muniz lo contrató el 12, cuando salió el 12 lo contrataron de director artístico. Entonces al tiempo, yo estuve 11 años en el Canal 4, 11 años, y después en el 12 trabajé hasta el 2019, 43 años. Hice de todo, la otra cara, los viajes. Tuviste la oportunidad de recorrer el mundo. En el 4 hacía aquí punta, entonces Horacio quería, no, a mí dame el programa que hacías en verano. Entonces yo, pero Horacio, no puedo poner el mismo nombre, Verano de. Empecé con Cristina Ordocchi, una modelo que estaba de moda, muy bonita. Con ella empezamos Verano de. Pero todos los títulos de los programas míos, todos fueron ideas mías. Es decir, nunca tuve que pagar derechos. Excelente. Pagar derechos pagaba porque había que pagar, por ejemplo, a Globo el Carnaval de Río. Primero era Manchet y después fue Globo, que cobraban sus derechos. Pero el Carnaval de Río lo hice 35 años. Y tendré carnavales encima. La verdad es que sí. Tengo un uruguayo muy amigo, un apellido muy conocido, Tundisi, que lo conocí en el Carrasco Lautenis, así estos tenis, él era barra nuestra, y Tundisi un día me preguntó, es muy de la señora, es igual que él, bailan, les gusta bailar, les gusta la música brasileña, entonces se vino al carnaval, ya está en los 20, más de 20, va todos los años, ahora fue el carnaval, todos los años el carnaval, y yo le hacía una nota, vean que voy a estar por tal lado, así te veo, te hago una nota. Uruguayos en el carnaval, siempre veía uruguayos. En Mangueira había muchos uruguayos. Él es manguerense y es de llevar uruguayos a desfilar a Mangueira. ¿Te has encontrado, por ejemplo, en Río con Diego Armando Maradona, por ejemplo? Y hice notas, sí. Mirá, una de las veces que hablé con él, estando en buenas condiciones Maradona, estábamos alojados en el mismo hotel. O sea, él iba al palco, propiamente dicho. Sí, lo llevaba al palco. Una vez tuve que ir por defecto para que lo cuidaran bien a Maradona. Me enojé con el que lo cuidaba, con el que cuenta muchas anécdotas en la televisión argentina. ¿Sabe cómo se llama? ¿Sí? Coppola. Guillermo Coppola. Sí. Tuve una discusión muy grande con él. Sí. Maradona, me acuerdo que la última vez que hablé con él fue para pedirle un favor, un enviado especial. Yo sabía que ahí lo iban a encontrar. Yo soy muy amigo de la familia Forlán. Y cuando se accidentó Alejandra, Alejandra estaba internada y Pablo sabía que yo iba a Río y me pidió que le hablara a Maradona, que iban a hacer
partido en el estadio para beneficio de... Había que hacer la operación de Alejandra, para beneficio de Alejandra. Entonces fui y le hablé a Maradona, lo saqué de una reunión que estaba, porque le hice así, lo llamé, como no quería explorar. Y vino, le hablé, dice, sí, ¿cómo no voy a ir? Sí, esperá, tomate el teléfono, cualquier cosa llamame de vuelta, porque yo, así me haces acordar. Y lo llamé ese día, y vino, sí. Maradona era un tipo, en todos los mundiales, mira que fui a muchos mundiales, tengo récord de mundiales. Siempre estuvo dispuesto a que tú le hicieras una nota. Siempre me veía ahora en lo de él, siempre le hacía una nota a Maradona. Y soy el hincha número uno de Maradona. No he visto, vi a Pelé, vi a Messi 1000 veces, pero yo me acuerdo de dos jugadores siempre, de Stéfano y Diego Maradona. Como Diego no he visto jamás. Yo vi salir campeón del mundo de Argentina con Diego solo. Jugaba Diego contra los alemanes. Era tremendo. Las cosas que hacían a la pelota era imposible. Yo no se las voy a hacer a Messi. Por ejemplo, ayer a Messi, el festival que se le hicieron de la Copa del Mundo, le pegan con una facilidad tremenda. A Diego había que pegarle. Es imposible pegarle. ¿Qué figura conocida te gustó, quizás por su perfil, por su carisma? Cuando hablas de figura, ¿a qué te digo? Puede ser un periodismo, puede ser alguien del espectáculo. Yo fui director, te dije, de SX32, fui Sí. dueño de SX32. Y lo primero que hice, yo le iba a hacer futbolera. La hice futbolera. Y puse a Muñoz a transmitir Primera División, que transmitía en el Clan 10, creo que era. No, lo fui a buscar a Sarandía, a Muñoz, a Carlito Muñoz. Carlito era muy joven, tenía 18 años. Y traje a Enzo Ardigó a Uruguay. Hasta el día de hoy admiro a Enzo Ardigó. Nunca vi un comentarista igual, con los dichos que tenía él, las salidas que tenía en pleno partido. Era algo admirable, te asombrabas. Pues yo trabajé con él de locutor hasta que dejé a Jorge, porque Jorge vino a la 32 y quedó Jorge haciendo fútbol. Jorge, para mí fue de los locutores que escuché haciendo fútbol, Jorge Lencina. Y en los avisos también, tiene varios avisos que fue el uno. Te cambio un poquito de y en tema. jingles, yo creo que nadie tiene tantos jingles como Jorge Lencina. Por supuesto que sí, en eso estamos de acuerdo. Y fue el que me metió en la televisión. Bien. ¿Cuánto tiempo te podías llevar ir a un viaje, no importa qué destino, estar lejos de tu familia, lejos de tu casa, viajando seguramente muchísimo tiempo con la barrera del idioma, adaptándote al clima, la alimentación? Sí, te lo cuento rapidito y además te digo cómo empezaron los viajes. A ver. Porque todos los programas que hice en el 12 fueron cosas que se me ocurrían, las hacía y después las presentaba si me las aceptaban. Nosotros fuimos, yo era locutor en ese momento del fútbol. Yo hacía de locutor con Lalo. Vivía Lalo, era Lalo el relator. Y entonces me preguntó Horacio Sheck, che, van a ir ya estaba eliminado Uruguay. ¿Van a ir a hacer los partidos que quedan con Colombia y Perú? Digo, sí, vamos a ir. Entonces dice, ¿me haces unas notitas para Telemundo? Digo, sí, no hay problema. Bueno, yo le doy los videos al cámara que vaya. Te pongo un cámara, dice. Está bien. Entonces, me acuerdo que cuando llegamos a Perú, que era el primer partido, el Círculo de Periodistas Deportivos de Perú invitan a la prensa uruguaya a conocer Cusco y Machu Picchu. Salimos en un tren, fuimos a Cusco, llegamos y estuvimos 2 días en Cusco. La primera anécdota es que yo me senté para desabrocharme los zapatos que llevaba puestos, los championes que llevaba puestos, y me senté y me caí de cabeza por la altura. Y yo digo, ¿qué me pasa?
Tuvimos 2 días. Al otro día, el segundo día, nos vamos a Machu Picchu. Filmé algo de Cusco, nos fuimos a Machu Picchu. En el tren iba Lalo, iban todos, iban los camarógrafos, y nos llevan a Machu Picchu. Y entonces había un guía turístico que iba relatando lo que íbamos viendo. Nosotros íbamos con el tren por el Valle del Inca, y todo el Valle del Inca, para donde mires, son postales. Entonces yo iba, el cámara era Eduardo Ruiz. Entonces le digo: Eduardo, ¿cuántos rollos trajiste? Yo que se me dieron como 10. Los rollos en aquel entonces eran los Sumati, el que conoció, que eran de 1 hora. Le dice: 10. Digo: ¿qué quieren? ¿Hacer Telemundo conmigo? Nomás le dice: ¿qué voy a hacer? ¿Cuántos reportajes quieren? 10 rollos. Digo: mira, hacé una cosa, haceme el favor, ponete a grabar lo que dice el hombre. Vamos a grabar lo que está diciendo, que yo voy a sacarlo después para escribir todo el audio. Entonces empezó a grabar. Y empezamos después a grabar, siguiendo la guía, grabamos todo Machu Picchu. Cuando llego a Perú, compré un libro que estaba escrito, ¿de quién era? Que yo soy lector, es el autor, bueno, un autor muy conocido. Compré un libro dedicado a Machu Picchu, muy bonito, para interiorizarme bien de toda esa hazaña que hicieron los incas. Entonces, lo que pedí hora para grabar, que era muy difícil conseguir hora para grabar, porque había que hacerlo cuando el canal apagara, el canal la terminara, transmisión. la transmisión. Entonces me dijeron a la 1. Ese día el canal terminó a las 2. Compaginé con Jacinto Álvarez. Estuve compaginando un rato, y el segundo día pues, tuve Eduardo, entonces vino Eduardo también. Pero demoramos 2 o 3 días en compaginarlo y en musicalizarlo. Traje música especial también. Entonces aprontamos todo el video, y Horacio Yer, un hombre que no te recibía en día de semana, por ejemplo en el caso mío, que yo quería hablar y mostrarle algo, me decía: vení el sábado. Te invitaba a tomar un whiskycito, que le gustaba tomar un whiskycito. Y me dice: vení a la 1. Entonces a la 1 me fui a tomar un whisky con él, llevé el video, y él le dieron a Nuevo Microcine en el mismo escritorio de él. Veía todo ahí porque él elegía los títulos de un ciclo que fue famoso porque daban 2 películas de estreno. Iban a Estados Unidos y compraban películas de estreno, y el canal daba 2 películas sin publicidad. ¿Te acordás de eso? Que tenían un éxito bárbaro. Entonces las elegía muy bien Horacio Yer, que sabía mucho de cine. En una época también tuvimos un cineasta importante, y estaba el Gordo Rey, que también sabía bastante de cine. Daniel Lucas. Estaba Daniel Lucas también. No sé si estaba Daniel Lucas, pero es un Pepito, sí. No me acuerdo si estaba, pero estaría así. Bueno, lo ve, y Horacio tenía una cosa muy especial conmigo, siempre fue así. Él se acercaba a ti y te agarraba la cara así y me daba un beso acá, es porque le encantaba. Y me dice: bueno, pero ahora tenés que saber cuál es el segundo. ¿Cómo el segundo? No. Primero vamos a ver. Dice: no, este yo te lo arreglo, este va a salir el miércoles. El miércoles, digo. ¿Y cómo el segundo puedo otro miércoles? No, yo además hacía un programa acá en Mendoza, que tenía Cantarela con Adolfo Bomañán, yo hacía de parte de él porque me pertenecía a mí como socio. Teníamos Cantarela, que me tenía que comer todo el programa ese, y después arrancaba yo a las 2 de la tarde hasta las 7. Un programa que se llamaba Completísimo, con valores
de todo el país, venían cantantes, entretenimientos, móviles en la calle. Era impresionante el programa. Entonces yo le digo, pero Horacio, ¿cómo hago yo para...? Yo sé que si te digo que precisas un programa, lo vas a hacer. Yo salí para mi oficina, dije, este hombre me va a enloquecer, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago para llegar al programa del domingo? El domingo tenía un programa largo yo, y además tenía que atenderlo también, aunque tenía los productores, estaba el Roberto Martínez, la gente. Entonces llego a la agencia y yo era muy amigo, en Punta del Este yo había hecho amistad con una muy buena periodista que le comento a los empleados de la agencia. Continuamos en Memorias Destacadas con Julio Alonso, que nos quedan muchas cosas para compartir. Antes de hablar el tema de televisión, quedaron muchas cosas pendientes en materia de radio, como por ejemplo... Hay muchos ejemplos, y ustedes me van a tener que perdonar, pero todavía sigue siendo mi contadora. Le comento la reacción de Horacio cuando vi el programa, que me pidió un programa para otro más, para el mío, que quería hacer el ciclo. Y yo dije, ¿qué hago? ¿Cómo hago para seguir el ciclo? Y me dice, yo sé cómo hacer, me dijo ella. Y yo la miré y me dije, mirá, yo soy muy amiga de Jorge Amado. ¿Te acordás de Jorge Amado? Sí. Doña Flor y sus dos maridos. Se había hecho la película, tenía un éxito bárbaro, había hecho el libro, él estaba en la Sorbona, en París. Bahía, la Bahía de Todos los Santos, otro título de él. Y entonces me dice, no, yo te doy el teléfono, yo dejate de hablar. Y entonces, de ahí mismo, de la agencia mía, llamó por teléfono para saber si me atendía. Mirá, tengo un amigo periodista, así, quiere hacerte una nota. Le dijo que sí. Dice, pero si no viene mañana no me encuentra, porque me voy para París. Y yo me tenía que ir ese mismo día, a las 6 de la tarde salió un avión. Y así como estaba, sin preparar nada, me fui para Bahía. Me despedí en la agencia y me fui para Bahía. Ese mismo día que hablé con Horacio. Entonces voy derecho a la casa de Jorge Amado, me atiende la señora y me dice, sí, lo está esperando. Bueno, entro, me recibe muy bien este hombre y me dice, yo le explico lo que yo deseaba, le digo, mire, yo voy a hacer Machu Picchu, pero quiero hacerlo con actores que tengan mucho que ver. En el caso de Doña Flor y sus dos maridos, teníamos una ya. Pero él me dice, con una condición, yo pongo los actores, yo les hablo y los grabás mañana de mañana. A la mañana siguiente estaba grabando los actores. Entonces agarré, me vine para el canal, pasamos todo a tape y enseguida nos fuimos a grabar Bahía. Y ahí hice el título Bahía de Todos los Santos. Entonces, el Chico Recaray, esta chica que vino ahora, que le entrevisté, estaba casada con un rubio grandote. Esta mujer que vino, ¿cómo es que bailó el otro día acá? Que lo trajeron a Uruguay. ¿Cómo se llama esta brasileña? Bueno, la gente se va a acordar porque fue mucha gente a verla. Una jovencita muy bonita y ya, Daniela Mercury. Daniela Mercury, sí, estuvo. Salió ella, ¿quién más estuvo? No. Bueno, 5 personas que él mismo me hizo grabar, que entonces ya tenía todos los reportajes, entonces me quedaba a hacer Bahía. Entonces fui a grabar toda la naturaleza de Bahía, las mejores playas, todo. Y después compaginamos y me presenté el segundo programa. Dije, ahora el problema que tengo es que yo no puedo seguir. Tenía que seguir. Yo no quería seguir y era lo que me dejaba mucho dinero a mí. Yo tenía un acuerdo muy bueno con Pletísimo.
y a su vez Es una máquina de traía muchísima audiencia en forma automática, que cada programa. No tenía, es decir, soy un hombre que no me quejo, nunca pensé que iba a hacer tantas cosas, siempre estuve bien dispuesto para hacerlas, he sido muy trabajador, pero ahora la edad que tengo, hace ya un rato medio largo estoy pagando tributo a todo lo que hice, porque yo descansar no descansaba. Y entonces el médico que me operó, que me abrió todo desde acá, todo para abajo, todo. Adentro tengo muchas máquinas. Vos sabés, ¿no? Estás enterado. Yo me operé en Estados Unidos, en el hospital de Favaloro, en Cleveland, en Ohio, en una operación que duró 10 horas. Y por suerte ando bien. Pero ahora me quedó, de toda mi actividad me quedó, y de lo que contraje, que fue una hipertensión tremenda. Yo soy hipertenso y me tengo que cuidar mucho. Tengo que cuidar mucho la presión que sube y que baja. Voy a retirar. En 2019 ya había hecho, ya llevaba como 4 o 5 años prometiendo a mi señora que dejara de trabajar. Y yo le decía, sí, pero ganaba buen dinero, entonces yo no quería dejar. Hasta que en 2019 dije, dejo. Y porque ella me dijo algo, un día en familia me dijo, ¿cuándo vas a vivir a tus nietos? ¿Cuándo vas a disfrutarlos? A disfrutarlos. Cuando sean viejos, dice. Y me hizo pensar y dije, tienes razón. Lo malo que me duró poco mi señora. Se me cayó en Punta del Este y falleció. Y ahora disfruto los nietos. Tengo 7 nietos. ¿Seguimos hablando de televisión? Por supuesto, a propósito de eso, quería mencionarte a Cacho de la Cruz, que sé que para vos representa muchísimo. Es un gran amigo, gran amigo. Llegamos a hacer un programa juntos, que tenía que haber durado más si lo hubiéramos hecho los dos solos, pero internamente se transformó en una lucha. Entonces tuvimos que dejar. Pero, digo, con Cacho siempre... Cacho fue una persona muy parecida a mí. En creatividad, en dinamismo, en inventar cosas creativas, Ultratón y todos aquellos personajes. Y hay uno que lo sabe analizar bien, que es el negro Rubén es otro que se crió junto a nosotros, que estaba siempre estaba al lado nuestro, estaba siempre en el canal. Y bueno, Rada sabe bien la vida de Cacho, porque trabajó mucho con Cacho, al lado de Cacho. Creció al lado de Cacho. ¿Sí? Y el Cacho fue un laburante siempre. La verdad que es un amigo. Nos hemos seguido. Somos de llamarnos. Aunque él es muy comodín, no quiere moverse. No quiere moverse, tengo que ir a buscarlo, sacarlo. Siempre tenemos que hacer algo, una comida. No tengo que buscarlo. Cuando Cristina cumplió los años, lo transmitió Rosenblatt. Sí. Un amigo transmitió el cumpleaños de Cristina por Canal 4, creo que fue. No, dice, me dijeron que vos sos el único que podés traer a Cacho. ¿Cómo se llamaba el nombre del programa que conducías junto a Cacho de la Cruz? Los Jurásicos. Un mal nombre que lo puso, porque después que yo hice el acuerdo yo había hecho un acuerdo con el actual gerente de programación, pero era un acuerdo para hacer un programa yo solo. Uh-huh. Después me dijo de hacer un programa con Cacho. Con Cacho le dije, sí, no me iba a negar, es un programa con Cacho. Y después, en vez de poner un director del canal, trajo especialmente un director de Argentina. Que lo primero que hizo fue ponerle un nombre. Entonces me llamaron, me dicen, mirá, me presentaron al productor. Y me dicen, mirá, el nombre que se le ocurrió me parece fenómeno, Parque Jurásico. Parque Jurásico. Entonces yo le digo, Parque Jurásico, ¿y quién va a pagarlo? Pues eso es una marca, ya está, es marcario eso. ¿Quién paga? Eso no te preocupes, me dijeron. Parque Jurásico. No tenía nada que ver con Parque Jurásico, no sé, pero le pusieron ese nombre. Y empezamos a hacer lo que decía el hombre no lo que yo quería hacer, porque el programa lo quería hacer yo. No se hizo nada de lo que queríamos Cacho y yo.
Y duró poco porque nos trajeron también a trabajar de Buenos Aires, este muchacho, la peluquería Don Mateo. Y todo. Álvaro Navia. Álvaro Navia. Que hoy se ve que en Buenos Aires no trabaja mucho, porque trabaja acá en el 10 y trajo todas las ideas, aquellas que nos hacía reír Sofovich, aparentemente muy amigo del hijo de Sofovich, tiene la peluquería Don Mateo y no sé, los problemas de Sofovich. Polémica en el bar. Polémica en el bar, que también está en otro nombre del Canal 10. Con quien no, era demasiado, tres personas para conducir ese programa. Y no fue bien la cosa y hubo que levantarlo. Pero igual un lindo programa con muy lindos recuerdos. Todos tienen recuerdos. Por supuesto. Y vos recorriste el mundo a lo largo y a lo ancho. Bueno, a propósito, yo te dije de que fuimos a Machu Picchu. El Machu Picchu fue el primer programa de viaje. Y a partir de ahí fue que tuve que ir corriendo a la casa de Jorge Amado y hacer Bahía de Todos los Santos. Y después, que terminó Bahía de Todos los Santos, otro más, y otro más, y no paré más. ¿El carnaval en Río ya estaba también? ¿Fue Esa antes o después? No. Ay, no me acuerdo si fue antes o después, pero yo lo hice, no, creo que fue antes el Carnaval de Río, sí. Un clásico aparte. Sí, 35 años lo hice, sí. Carnaval de Río. Y las veces que desfilé. Con ese amigo Tunisi que te conté. Te sacabas el micrófono, el rol de periodista y te ponías a desfilar igual en el carro alegórico, no tenías ningún problema. No, carro no subí ningún. No subiste a ningún carro. Ningún carro. Ese lo filmaba. Ah, bueno. Y había garotas muy bonitas. Ya por ese lado te gustaba. No había que perderse. Bueno, muy bien. Te propongo No, ir... filmaban siempre, tú sabes que en lo que aquí se llama carros, son las alegorías famosas, que son las que fundamentales en el desfile, siempre hay un destaque. Incluso, digo más, es muy común que paguen mucho dinero por ser destaque de determinados alegoristas, es decir, determinados carros o de determinada comparsa. Al Carnaval de Río yo he filmado a Roberto Carlos, he filmado a Ricky Martin, he filmado todos los grandes cantantes, Julio Iglesias, he filmado todos. Entonces, los destaques siempre, es decir, siempre pagan por ser destaque y quieren estar en el mejor carro. Entonces, el carro también le sirve tener un destaque con mucho cartel, que son puntos porque toda la avenida están los jurados y se anota, hay una planilla que tiene más de 53 ítems que dan puntuación. El destaque lleva una puntuación alta. Entonces, todos se esmeran por tener un buen destaque. ¿Tenés idea aproximadamente cuánto dura cada jornada de carnaval en Río? 8 horas. Había veces que se atrasaba por alguna razón y se terminaba de mañana, cuando estaba amaneciendo. Bien. Y hemos desfilado con lluvia pero varias veces. Y había que grabar igual. Te propongo compartir un nuevo corte de este programa Memorias Destacadas y después seguimos dialogando con Julio Alonso aquí, en su casa. Ojalá que les guste.
anécdotas, de esas jocosas, que siempre pasa el tiempo y seguramente nunca te vas a olvidar. Te dije la edad que tengo, ¿no? Sí, y no lo representas. Bueno, muchas gracias, pero es difícil recordar las cosas. Pero siempre queda una. Una me quedó muy grabada. Mira, yo de chiquito era muy, pero muy miedoso. Sobre todo, miedoso a las arañas. Yo vivía en una casa, en un edificio de apartamentos, que la azotea de mi casa, de mi apartamento, daba vecinos con, me acuerdo del nombre de la barraca Bolívar Artigas, Requena y Miguelete. Las azoteas eran vecinas. Entonces tenía una banderola, y en pleno verano, y yo dormía justo debajo de esa banderola. Y me acuerdo un día, yo sentí algo en la cara, me despertó. Entonces empecé así, y entonces como me molestó y una cosa que sentí, prendí la luz y había una tarántula. El susto que me pegué, no, dije, veo una araña, una cucarachita chiquita, ya no las puedo ni ver. Entonces, tengo una anécdota que lamentablemente hice reír más de 120 personas que estaban desayunando. Un día, en Punta del Este, yo fui el que inicié el programa de verano, y esto fue en Canal 4. En Canal 4 se llamaba Aquí Punta. Y existía en ese momento el Hotel Casino San Rafael, un lindo hotel. Es una pena que no hayan tirado abajo ese hotel, y que por favor, Cipriano y gente, hay que hacer ese hotel. Me acuerdo que el hotel traía artistas, al de Carrusel, que era la discoteca, la guarda, y vino Tuzán, en pleno momento de auge de Tuzán. Yo inclusive ya lo conocía porque lo había visto en televisión, pero tenía que presentar a Tuzán. Entonces, hacerle una nota para el programa de Aquí Punta en verano. Y me fui al hotel, hablé con la propietaria del hotel, la directora, y me dijo, mirá, para hacer una nota a Tuzán, yo creo que tenés que hablar con él, pero te va a citar seguramente a la mañana, porque de mañana hacemos el desayuno con él en la piscina. O sea, la piscina tenía un escenario que podías caminar un rectángulo, y digo, bueno, yo voy a hablar con Tuzán, lo podés llamar. Entonces vino el representante y bajó Tuzán también. Y quedamos para el otro día. Al otro día, por suerte, día lindo, porque si no estaba feo, no. Día lindo, llego, estaba todo el mundo desayunando y comenzamos a grabar. Y Tuzán empieza a hacer las suyas y en determinado momento trae un frasco y yo vi que era la araña. Y yo me había quebrado unos días antes en la parada 10 de la Mansa, jugando vóley, me había quebrado un huesito acá en la muñeca. Tenía yeso desde los dedos, mitad de los dedos hasta acá. Y Tuzán saca la araña y me la pone encima del yeso que estaba en la muñeca. Y yo estaba justo con el micrófono acá, y me la puso ahí. Y yo dije, no, escuchame, no seas malo, mira que no me gustan las arañas. Le dije yo, no, me salió. La gente, los del móvil, que yo escuchaba a los del móvil, se sentían las risas, las risotadas de los compañeros. Y aunque les parezca mentira, los que estaban desayunando, dice que de la cara que yo puse, ya se comenzaron a reír. Entonces, llegó un momento, yo seguí el diálogo con Tuzán, pero llega un momento que me había dicho que la araña no se movía, y la araña se ve que tiene unas puntas en las patas que te pinchan. Entonces la araña hizo rapidísimo, metió una pata dentro de mi oreja así. Me quedó la araña acá. Y yo grité un insulto, una mala palabra. Saca la araña porque la mato y te mato a vos también. La gente
que estaba desayunando, se mataba de la risa. Los compañeros míos que estaban en el móvil no paraban de reírse. Fue algo espantoso, que no se lo deseo a nadie. Eran las 10 de la noche y mi señora seguía pasándome alcohol. Yo no podía parar. Tenía una sensación tan fea en la oreja aquí. Me metió adentro mismo la patita y quedó ahí prendida la cabeza. Fue algo realmente que no me puedo olvidar nunca más, de la araña de Tuzán. Y ustedes también se están riendo porque se lo imaginan. Bueno, Cacho soportó 3, yo soporté una, Cachito, soportaste 3. Es increíble, había que estar. Siempre hay una anécdota queda siempre, sí. Hay varias, pero hay una anécdota queda. Bien, y volviendo al tema de la publicidad, ¿te sentiste identificado, o mejor dicho, la Epicuria se sintió identificado contigo, con los tortelines también? Hay anécdotas riquísimas. Bueno, la Epicuria empezó cuando yo te conté que estuve en Avance Publicidad, y fue un aviso de muchos años. Se desarrolló muy bien, fue un éxito, sí, un producto que además me sirvió a mí también, me aportó mucho la Epicuria a mí, como Avance Publicidad también. Creo yo haber respondido también. Encima una voz joven que hacía el jingle, un niño o una niña. Por lo general siempre, eso lo hizo Lencina, Jorge Lencina, y me acuerdo que en la película era mi hija, que era muy chiquita. Tu hija siendo muy pequeña hizo... Era muy pequeña. ¡La Epicuria! La Epicuria, sí, muy chiquita era. Sí, fue otra etapa, son etapas, tengo muchos. ¿Se acuerdan? Ustedes se deben acordar de aquella rubiecita, sobre todo la gente que tiene mi edad, ¿no? Gente mayor. Los avisos de Otonelo. La rubiecita que ella decía, Otto Panchonelo. Sí, señor, ¿me hace el favor? Otto Panchonelo. Otto Panchonelo. Sí, claro. Esa también. Un ícono, un clásico. Sí, esa chica hizo un casting que me duró, empecé a las 8 de la mañana y terminé a las 5 de la tarde mirando niños y niñas chiquitos. La traje de Buenos Aires. Vino ella con la madre, le elegimos a ella y divina era. Y después la vi de grande cuando cumplió 15 años. Divina. Era una muñeca la chiquita. Además fue increíble. Le dimos el texto y a los 30 segundos estaba diciendo el texto. Fue una cosa, no tenía... Además, no tenía miedo a la cámara. Fue algo sensacional trabajar con esa chica. Totalmente desinhibida. Esa era una niñita, chiquita era. Qué lindo. Divina. Qué lindo. Para el final, Julio Alonso, ¿alguna otra anécdota de esas jocosas? En todos estos años hay muchas para compartir. Lamentablemente el tiempo no nos da, pero siempre hay alguna que vale la pena. Sí, fuera de piste. ¿Qué país te gustó más? 156 países, ¿te parece que te puedo decir? Le tengo que decir un montón, porque hay muchos países lindos. Europa es muy bonita, toda Europa. Y en cada lugar, por ejemplo, Uruguay. Uruguay tiene cosas hermosísimas. Claro. En América del Sur hay cosas muy hermosas. Si recorres Argentina, yo la conozco toda Argentina, tiene cosas increíbles. Es decir, en todos lados hay cosas lindas y cosas feas. Todos los países tienen cosas lindas y cosas feas. Pero hay un país que me quedó también. ¿Sí? La verdad que, si yo te digo Australia, casualmente tengo un nieto que se va para allá. Australia, amigos, precioso país. Y tengo un recuerdo, pero que me hace reír porque en determinado momento lo pasé tan mal. Mi compañero de viaje en aquel momento era el querido Eduardo Ruiz. Y me acuerdo que en Australia se destacan los canguros y los koalas. ¿Conocés los koalas? Sí, los chiquititos. Los chiquititos, son bellísimos. Pero que tienen unas púas muy importantes, sus patitas, ¿no? Y me piden que haga un audio, y yo, de todo lo que había visto, un parque precioso con los canguros, los koalas, me pongo a hacer una memoria. Debajo me pide Eduardo que coloque una zona muy verde, con un árbol precioso, pero seguro no nos fijamos bien en el árbol. Entonces, en la mitad de lo que yo estaba narrando, siento que se me cae algo, se me clava, cayó una cosa con peso que casi me tira, y se me cae y se me queda clavado en la espalda un koala. Ah.
no te imaginás, se me clavaron todas las patitas en la espalda. Tuvieron que llevarme, Eduardo ayudando, que no cayera el koala, porque si no me agarraba toda la espalda. Me tuvieron que llevar a una oficina, despegar las patitas, porque eran unas cosas así. Era más grande que este dedo. Porque tiene unas patitas con unas... Son como ganzúas, es cosa impresionante. Son preciosos. Pero que se caiga así y se prendió ahí y se quedó quietita. Qué dolor y qué miedo. No, el dolor increíble. Aparte de incertidumbre porque te agarró a la espalda. Y me llevaron enseguida a desinfectarme en una oficina ahí en el parque, pero el dolor hasta el otro día me tuve que atender. Qué increíble. No, fue increíble. Pero los koalas eran divinos, al punto tal que me compré unos muy bonitos que vendían de juguetes, se lo traje a una nietita que yo tenía muy chica en ese momento. Sí. Pero no me olvido más del koala, la verdad. Es un muy lindo lugar, un buen destino. De los que volverías seguramente. Sí, seguramente. Correcto. Hay muchos lugares que volvería de vuelta. Muchas gracias, amigos. Y si hay algo que tengo que agradecer, pero mucho, 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 es al gran público uruguayo, por el apoyo que he tenido durante todos los años en mi carrera, tanto en la radio como en la televisión. Y en la televisión me sentí muy cómodo en todos los lugares que trabajé. Tengo gratísimos recuerdos de Canal 4 y lo mismo de Canal 12. Sobre todo de la dirección de Canal 12, del cual tuvimos muy buenos amigos grandes, amigos de verdad. Nos estamos despidiendo de otro programa más de Memorias Destacadas, hoy con Julio Alonso, a quien le agradecemos que nos ha abierto las puertas de su casa para recibirnos amablemente. Muchas gracias, amigos, y si hay algo que tengo que agradecer... Hasta siempre.